Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de CRISPR. Para poder entender la explicación de este vídeo tenéis que haber estudiado ya los ácidos nucleicos y tenéis que tener en mente, tenéis que conocer un poco cuáles son los procesos del dogma central de la biología molecular, ¿vale? La replicación, la transcripción y la traducción. Este vídeo, si no estudiáis antes los ácidos nucleicos, pues os va a ser complicado seguir la explicación. Tenéis una colección de vídeos al respecto sobre ácidos nucleicos que os dejaré por ahí disponibles tanto en la descripción del vídeo como en las tarjetas. Bueno, pues vamos con el vídeo que nos ocupa, que es sobre CRISPR, como decimos. Vamos a intentar explicar qué es CRISPR, cómo se descubrió. Vamos a aprovechar para repasar el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de un fago. Brevemente esto, porque ya hay otro vídeo en el canal en el que nos paramos más. Y CRISPR podemos decir, vamos a ver, podemos decir así a modo de introducción que CRISPR son unas secuencias que hay en bacterias y en la naturaleza las bacterias utilizan esas secuencias para defenderse de la infección por virus bacteriófagos. Además de esa función natural que tiene CRISPR como mecanismo defensivo de las bacterias frente a los virus que las atacan, científicos que estaban estudiando estas secuencias consiguieron convertir CRISPR en una herramienta de edición genética que nos permite cortar y pegar genes, ¿vale? Entonces eso ha dado lugar a una serie de aplicaciones que comentaremos al final. Bueno, ¿qué es CRISPR? CRISPR son unas siglas que en inglés significan, atención al nombre, serían repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Veis que el nombre se las trae. Bueno, todo esto en inglés las siglas serían así, CRISPR, ¿sí? Son unas secuencias que están en ¿dónde? En el genoma de bacterias, ¿vale? Recordad que la célula procariota, las bacterias y las arqueobacterias es el tipo celular más sencillo que existe y tienen un material genético que consta de un cromosoma circular que está suelto en el citoplasma. No tenemos histonas. Bueno, pues estudiando bacterias y arqueobacterias se descubrieron estas secuencias CRISPR en el genoma, en el cromosoma, y lo hicieron unos científicos japoneses en 1987, liderados por Yoshizumi Ishino, y posteriormente, y de forma independiente, Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, volvió otra vez a descubrir estas secuencias. Unas secuencias curiosas que estaban ahí y no se sabía muy bien para qué servían. Posteriormente se descubrió, como vamos a explicar a continuación, que son un sistema de defensa de las bacterias y después, con posterioridad a eso, se puso a funcionar la técnica CRISPR de edición genética que comentaremos en la segunda parte de este vídeo. Mirad, un locus CRISPR, en el genoma de las bacterias vamos a encontrar locus CRISPR, ¿sí? Estas secuencias de las que estamos hablando están agrupadas en locus. Y en un locus CRISPR vamos a tener unos genes Cas que son los que codifican para unas proteínas que se llaman proteínas Cas, que son nucleasas capaces de cortar el ADN, y luego vamos a tener estas secuencias de aquí. En este locus lo vamos a explicar con un poquito más de detalle dentro de un momento, pero estos espaciadores que estáis viendo aquí de colorines se corresponden con el ADN de virus bacteriófagos. Por si alguien anda perdido con el tema, recordamos lo que es un bacteriófago. Esto que tenéis aquí, que estoy señalando ahora, es un virus bacteriófago. Un bacteriófago también se le conoce simplemente como fago, bacteriófago o fago, es lo mismo. Es un tipo de virus que va a infectar y se va a replicar dentro de bacterias. Existen virus que infectan células animales, otros virus infectan células vegetales y también hay virus que infectan bacterias. A estos virus que infectan bacterias les llamamos bacteriófagos o fagos. Recordad cómo era el ciclo de replicación de un fago. En el ciclo vital de un fago podemos tener un ciclo lítico, que sería este de aquí que está marcado en rojo, y un ciclo lisogénico, ¿vale? En el ciclo lítico lo que ocurre es que el virus infecta la bacteria, introduce su genoma dentro de la bacteria, el genoma del virus está marcado aquí en color rojo, esto azul sería el cromosoma de la bacteria, y una vez que el cromosoma, el material genético viral está dentro de la bacteria, el ADN de la bacteria es digerido y el genoma del virus pone a funcionar toda la maquinaria metabólica de la bacteria para
hacer para replicarse y para fabricar los componentes virales que luego se van a ensamblar y van a dar lugar a nuevas partículas virales. Este ciclo se llama ciclo lítico, acordaos, porque normalmente termina con la lisis, con la rotura de la célula, en este caso de la bacteria, y la liberación de nuevas partículas virales. Existe también un ciclo lisogénico, que es el que sucede cuando el cromosoma, el material genético del virus, se integra en el cromosoma de la bacteria y cuando la bacteria se va a dividir y replica su genoma, replica también el ADN del virus que está unido, decimos este ADN viral unido al cromosoma bacteriano, le llamamos prófago. Y este sería el ciclo lisogénico. Desde el ciclo lisogénico, una bacteria que esté en ciclo, que tenga un virus dentro como prófago en ciclo lisogénico, puede pasar en cualquier momento a ciclo lítico, ¿no? Y estos dos ciclos, el lítico y el lisogénico, son los que utilizan los fagos para infectar bacterias y poder reproducirse. Bueno, ¿por qué hablamos de esto en un vídeo de CRISPR? Porque hemos dicho que CRISPR es un sistema defensivo de las bacterias y de las arqueobacterias frente a estos virus bacteriófagos. CRISPR, habíamos dicho que son unas secuencias, ¿vale? Que tenéis aquí en este dibujo de aquí arriba, que nos encontramos en células procariotas, bacterias y arqueas. Lo que hacen estas secuencias es guardar el ADN de virus que ya han infectado anteriormente a la bacteria o a la arquea en el pasado. Serían estos espaciadores de colorines, este de color verde, este de color azul y este de color naranja. Y lo que ocurre es que si la bacteria es infectada de nuevo por un virus similar, va a utilizar estas secuencias que tiene ahí guardadas en su genoma para defenderse. Entonces, CRISPR al final resultó ser que es un sistema que tienen las bacterias de guardar pedacitos del genoma viral de los virus que la han infectado para después fabricar, junto con unas proteínas que son las proteínas Cas, fabricar unos complejos de vigilancia que permitan que si la bacteria es infectada de nuevo por un virus parecido, este complejo de vigilancia es capaz de unirse al ADN del virus y romperlo y desactivar la infección, ¿sí? Estas secuencias CRISPR se han encontrado en el 40% de los genomas de las bacterias y en el 90% de los genomas de las arqueas, o sea que veis que son muy abundantes y decimos son una especie de sistema inmunitario procariótico que va a funcionar contra los virus bacteriófagos, ¿sí? Bien, tenemos que hablar en este vídeo, por un lado, de la función que tiene CRISPR en la naturaleza, que es esta que estamos comentando, ¿vale? Es esa función de defensa de la bacteria frente al bacteriófago. Y luego hablaremos de CRISPR como herramienta de edición genética. Para poder hablar de la función que tiene CRISPR en la naturaleza, que es la que estamos comentando, el sistema defensivo de la bacteria frente a los virus bacteriófagos, tenemos que ver un poquito más en detalle cómo son estos locus CRISPR que hay en el genoma de la bacteria. Entonces, fijaos, ¿qué estructura va a tener un locus CRISPR? Vamos a tener los genes Cas que codifican para las proteínas Cas, que son nucleasas capaces de romper el ADN, y vamos a tener estas secuencias. Hay repeticiones y hay espaciadores. El conjunto de repeticiones y de espaciadores es lo que llamamos el arreglo CRISPR, ¿vale? Y en los espaciadores, que son estos de colores, es donde tenemos el ADN de los virus bacteriófagos que hayan infectado anteriormente a la bacteria, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona este sistema de defensa que tienen las células procariotas para defenderse de los bacteriófagos? Bueno, pues este sistema es capaz de identificar ADN extraño, externo, exógeno, que va a ser el ADN viral, e incluirlo en la batería de espaciadores, de forma que en una primera infección llega el virus, se produce la absorción a la membrana de la bacteria y el virus inyecta su material genético, en este caso aquí sería un ADN vírico de doble cadena, dentro de la bacteria. En este momento lo que sucede es que hay varios tipos de proteínas Cas, pues las proteínas Cas1 y Cas2 lo que van a hacer es identificar este ADN exógeno del virus y generar un protoespaciador que luego se modifica y se inserta en el locus CRISPR, que es este que tenéis aquí. El locus CRISPR es, no os perdáis en la explicación, este que acabamos de comentar, ¿sí? Entonces, queda el ADN del virus integrado en uno de estos espaciadores, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que sucede después? Lo que sucede es que en este locus CRISPR se va a producir la transcripción y en una segunda infección, o tercera o cuarta, es decir, en la segunda infección y posteriores, este locus CRISPR se transcribe y otro tipo de proteínas Cas separan estos espaciadores en una serie de moléculas de ARN que vamos a denominar el ARN-CR, que son estos de aquí. Cada uno de estos ARN-CRs procede de uno de los espaciadores y es capaz de reconocer un virus diferente. Lo que hacen estos ARN-CRs es unirse a otro tipo de proteínas Cas, que son las proteínas Cas3, y generan lo que llamamos los complejos de vigilancia. Y estos complejos de vigilancia están en el citoplasma y cada complejo de vigilancia es capaz de reconocer un virus distinto, de forma que si este virus vuelve a infectar la bacteria, por segunda o por tercera vez, ya va a estar dentro de la bacteria este complejo de vigilancia que se va a unir al ADN del virus y va a ser capaz de romperlo e inactivar la infección. Esto quizá lo entendáis un poquito mejor en el siguiente dibujo que os voy a poner aquí. Mirad, aquí tenemos otro dibujo para poder explicar cómo la célula procariota, que sería esta de aquí, utiliza el sistema CRISPR para defenderse del ataque de virus bacteriófagos, que serían estos de aquí. Tenemos nuestra célula procariota y en el genoma de nuestra célula procariota tenemos los locus CRISPR, que son estos de aquí, y en los locus CRISPR están los genes Cas, que codifican información para la fabricación de las proteínas Cas, y luego tenemos aquí en nuestras secuencias repetitivas, tenemos intercalados los espaciadores, que habíamos dicho que eran pedacitos del genoma de virus de infecciones anteriores. Cuando estos espaciadores sufren transcripción y procesamiento, se van a generar los ARN-CR, ¿vale? Que serían estos de aquí. La unión de estos ARNs con las proteínas Cas es lo que va a dar lugar a lo que llamamos los complejos de vigilancia. Entonces, fijaos que aquí tenemos este complejo de vigilancia que estaría preparado para responder a la infección por este virus de aquí. Este otro complejo de vigilancia de aquí, que tiene un ARN que procede de este espaciador, estaría preparado para responder ante la infección de este virus. Y este es el complejo de vigilancia que nos va a responder a la infección por este otro virus de aquí. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si este virus de aquí infecta la célula? Pues lo que ocurre es que el virus inyecta su material genético, su ADN, y lo que va a hacer es que este ADN va a ser reconocido por el complejo de vigilancia correspondiente y va a suceder esto que veis aquí en este dibujo, ¿vale? Tenemos la proteína Cas, tenemos el ARN que reconoce a la secuencia de ADN en un lugar determinado y después del reconocimiento se produce un corte. Es decir, que el complejo de vigilancia, la proteína Cas del complejo de vigilancia realiza cortes que lo que hacen es inactivar el ADN del virus y por lo tanto eliminan la infección, ¿sí? Este es el sistema que utilizan las bacterias para defenderse de las infecciones por fagos. Os decía al principio que estas secuencias CRISPR fueron descubiertas en un primer momento en 1987 por este investigador y después posteriormente y de forma independiente por Francis Mojica de la Universidad de Alicante. Se descubrieron estas secuencias, en un primer momento no se sabía lo que eran, después se descubre este sistema de defensa del que acabamos de hablar, que es el funcionamiento natural del sistema CRISPR, y lo que ocurrió después es que estas dos investigadoras que estáis viendo aquí, a las que dieron un premio Nobel de Química en el año 2020, que son Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, publicaron unos trabajos en el 2012 en los que demostraban que a través de una modificación de este sistema que utilizan las bacterias para su defensa frente a los fagos, ellas demostraron que se podía modificar este sistema para utilizarlo en laboratorio en la edición genética. La edición genética consiste en ser capaces de cortar y pegar ADN. Entonces, para lo que se usa la tecnología CRISPR-Cas
en laboratorio es como herramienta de edición genética, como herramienta de corta y pega. Nos va a permitir cortar una molécula de ADN en sitios específicos que nosotros podemos elegir, y esto nos va a permitir hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo eliminar o insertar secuencias de ADN en cualquier organismo, corregir mutaciones, inactivar genes concretos. Es una técnica muy potente. Entonces, además de la función natural de la que hemos estado hablando, se utiliza también una derivación tecnológica de esta tecnología CRISPR, de este sistema CRISPR, se utiliza como herramienta de edición genética. ¿Sí? Hay muchos sistemas CRISPR naturales que protegen a las bacterias frente a los virus bacteriófagos. El que se ha utilizado para la edición del genoma es CRISPR-Cas9. Esta proteína bacteriana, la proteína Cas9, habíamos dicho que, recordad que hay distintos tipos de proteínas Cas, pues la Cas9 es la que se ha adoptado como herramienta de edición genómica para poder ser utilizada en cualquier organismo. Entonces, esto que veis aquí es un dibujo de la tecnología CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genética. Tenemos la proteína Cas, que como hemos dicho es una nucleasa capaz de realizar cortes en una molécula de ADN, y este ARN guía que tenemos aquí es una molécula pequeña que nosotros podemos personalizar y que puede reconocer una secuencia de ADN que nosotros elijamos y realizar el corte en ese punto, ¿sí? en ese momento. Lo que ocurre en la naturaleza con Cas9 es que Cas9 es guiado por dos moléculas de ARN separadas, el ARN-CR y el ARN, este ARN de aquí que se llama ARN-TrkCr. ¿Qué es lo que ocurre? Que los investigadores, para poder utilizar, para poner a punto esta técnica de edición genética, combinaron estos dos tipos de ARN para formar una sola molécula continua que conocemos como ARN de guía única. Este ARN de guía única se une a la proteína Cas9 y esto es lo que se utiliza como, digamos, como tijera molecular, como herramienta de corta y pega para la edición del genoma. Para hacer una ruptura de ADN dirigida con CRISPR-Cas, lo que se hace es, se programa la proteína Cas9 con un ARN guía, que esto lo podemos diseñar como mejor nos convenga. Se hace para que sea complementario a una secuencia objetivo que nosotros queremos, ¿no? Luego se agrega la proteína Cas9, se agrega ese RNA que hemos personalizado y el complejo CRISPR-Cas9 va a encontrar el sitio y va a hacer un corte en las hebras de ADN. La técnica, como decimos, es muy potente, está teniendo muchas aplicaciones prácticas y está revolucionando mucho la investigación básica, y vamos a comentar ahora brevemente solamente algunas de las aplicaciones de la técnica, que son muchas, podríamos comentar muchas más, pero no queremos hacer un vídeo excesivamente largo. Como os digo, es una técnica muy potente y con muchas posibilidades. Comentaremos simplemente así muy por encima. En agricultura va a permitir la mejora en la obtención de cultivos transgénicos. En investigación es muy potente también y está permitiendo estudiar enfermedades que antes no eran estudiables porque permite obtener modelos animales que antes no se podían obtener o que se tardaba mucho tiempo en obtenerlos, ¿no? Se va a poder también modificar el genoma de mosquitos que actúen como vectores de enfermedades. Pensad, por ejemplo, en los mosquitos anófeles que actúan como vectores para la transmisión del protozoo de la malaria. Se ha demostrado que es viable en la edición de embriones. Se discute en este caso la seguridad de la técnica, porque editar embriones, quiero decir, no se sabe si podría provocar además de cortes dirigidos en una secuencia específica, cortes al azar en otras partes del genoma, pero se ha visto que es viable para editar embriones y se discute el conflicto ético que todo esto despierta. Quizá hablemos en otro vídeo de He Jiankui. Sí, en este vídeo no lo vamos a hacer para no hacerlo excesivamente largo. En medicina va a tener y tiene ya muchas aplicaciones. La terapia con CRISPR va a permitir corregir genes defectuosos que estén ligados a enfermedades y también va a permitir mejorar tratamientos contra el cáncer. En ratones adultos ya se ha podido corregir enfermedades utilizando esta técnica CRISPR y ya se han editado genomas en monos para evitar enfermedades. Como digo, es una técnica que tiene muchas posibilidades y los próximos años iremos viendo muchas aplicaciones de la misma. Quedaos con la idea que este sistema CRISPR se descubrió en bacterias. Las bacterias lo utilizan para su defensa frente a infecciones de virus bacteriófagos y que después los investigadores pusieron a punto una técnica basada en
en este sistema bacteriano de defensa para poder editar el genoma, ¿sí? Como siempre, espero que os haya sido un vídeo de utilidad. Si queréis hacerme algún comentario, alguna pregunta, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.